L'escritor, periodista y estudioso del folclore y la historia de Asturias, Constantino Cabal, nació en Uvieu en 1877. La su familia vivía bien. Su papá trabajaba en la fábrica de Amistad, una de las industrias pioneras en Uvieu. Pero un día, por cuenta de una agresión en una huelga laboral, quedó casi ciego. La invalidez de mi opaca mudó la mi vida, ya que la situación familiar non yera nada bona. La falta de perres fizo que acabante cumplir 14 años tuviere que compatibilizar los estudios col traballo, pero tuvi suerte, diome otra nueva visión de la vida. En el diario conservador uvieín El Carballón, que tenía la sede en Acayuría, va a hacerse popular con los alcuños de Ludemaro y Triquitraque. Aprovecha para escribir esos dos primeros obras literarias, les noveles Psiquis y Memorias de un enfermo. A lo primero yo era el encargado de recoger las informaciones oficiales del Concello y del Gobierno Civil. Prestábame tanto traballar en el periódico. Tratáronme bien, porque me hicieron parte de la su ejecutiva poco tiempo después. Ello oye que también entamé a escribir y a publicar artículos en casi todas las revistas del norte de España. ¡Ay, qué tiempos! A lo cabero de 1905, Constantino Cabal emigra para La Habana, que está acabante independizarse tras el desastre del 98, por mor tanto de su espíritu cosmopolita y reconciliador como a les poques perres que ganaba. En 1905, fíciles Américas. Mamina, qué suerte tuve. Nada más poner los pies en Cuba, conozco a otro escritor asturiano, Juan Vance Conde, que me presentó al director del prestigioso Diario de la Marina, Nicolás Rivero, que ya era de Villaviciosa. Ofrézme trabajo de redactor del so periódico. Tuve 3 años na sección de política española. El so magnífico y labor en el Gran Diario de la Marina llévalo a ocupar altos cargos y a tener gran popularidad en las antiguas colonias españoles. Además, en La Habana conoce a una mujer, Mercedes Valero, escritora como él, con la que entama a cortejar. Namoréme de ella nada más vela, sabía que ya era un amor pa' siempre. Tuve suerte con los dos fíos, Mercedes y Juan Luis, y pa' enriba ambos quisieron trabajar como yo en el mundo del periodismo. Llueu de 5 años na isla, torna a España como corresponsal del mismo periódico. Asítiase en Madrid pasina estar más en contacto con la clase dirigente y por tanto con la política española. Fícime muy amigo de ellos intelectuales, pero sobre todo fue Ramón Menéndez Pidal, el que me fizo interesarme por la historia. Asina que entamé a traballar en estudios historiográficos, en el Archivo Histórico, na Biblioteca Nacional, na Real Academia de la Historia y nos archivos de Simancas, el Escorial y la Catedral d'Uvieu. Nesos años va a publicar les sos principales obras historiográficas: Covadonga, ensayo histórico crítico, La familia, la vivienda y oficios primitivos, cuentos, leyendas y tradiciones, y entamó a escribir el primer tomo de la mitología asturiana. El paisaje de Asturias está lleno de historias de xianes, huesties, trasgos. Asina que percuerro de cabo a rau y entrevístome con los más viejos de cada lugar para xuntar cuentos, leyendas y tradiciones. Prestábame semar na mente de los niños el bezu de lleer y el amor a los nuesos raigaños. En el año 1925 designa director del diario católico Rexón d'Uvieu. En 1928, tras una curta estancia en Palencia dirigiendo el diario de Palencia, vuelve a Uvieu y nómelo cronista oficial de Asturias y director de la Biblioteca Provincial. No pasa un año para que suceda la proclamación de la República. Ay, qué tiempos más convulsos los años 30. Destitúyeme y oblíguenme a colar para Portugal. Pero preferí colar otra vuelta para Cuba. Pero al acabar la guerra civil volví para Asturias y quedé aquí para siempre. Dende entós, Constantino Cabal desendolcó una amplia obra periodística y historiográfica, colabora en la fundación del Instituto de Estudios Asturianos IDEA y también literaria. En 1944 publica el libro La alborada de los Malvises, subtitulado por él como Los madrigales del Bable. Tengo procuro para que les míos poesíes sean de calter culto, siguiendo la estela deixada por poetes denantes de la Guerra Civil, como el Padre Galo y Pepín de Pría. El paisaje, el amor, el sentimiento por la tierra, el llamento por la perda de la identidad campesina de Asturias, Covadonga, son los temas principales del libro.
Tenemos que nos acordar siempre de Constantino Cabal, un periodista, poeta y aventurero al que prestaba por la vida a investigar. Este home sabio que siempre llevaba de algún libro nos bolsos de la chaqueta o fiches con notes manuscrites, caligrafías con tinta azul con letra perfecta, fue un de los homes de más sonadía de la so domina.